Soy Frater Malquisedec y esto es Oriente y Occidente. El día de hoy hablaré sobre el yoga occidental. Son muy pocos los estudiantes de ocultismo que sepan algo verdadero acerca de la fuente madre de donde brotó su tradición. Muchísimos de ellos hasta ahora ignoran que existe una tradición occidental. Los eruditos o investigadores meramente intelectuales se sienten perplejos ante la multitud de callejones sin salida y otras defensas de que se han valido tanto los iniciados antiguos como los modernos para ocultarse y despistar a los demás, hasta tal punto que muchos de aquellos han concluido por afirmar que los pocos fragmentos que nos ha legado la antigüedad son pura fantasía o han sido fraguados. Mucho les sorprendería saber que esos fragmentos, completados por ciertos manuscritos, jamás han salido de manos de los iniciados y la tradición oral de sus claves han sido transmitidos continuamente en las escuelas de iniciación hasta nuestros días y se emplean como base de todo trabajo práctico por el yoga de Occidente. Los adeptos de las razas, cuyo destino evolutivo ha sido el de conquistar el plano físico, han creado una técnica yógica propia que se adapta frecuentemente a sus problemas especiales y a sus necesidades peculiares, y esta técnica está basada en la nominalmente conocida, pero no comprendida, Cábala de la Sabiduría de Israel. Podría preguntarse por qué las naciones occidentales tienen que buscar en la cultura hebrea su tradición mística. La contestación la comprenderán muy fácilmente todos aquellos que estén familiarizados con la teoría esotérica concerniente a las razas y las subrazas. Todo tiene una fuente, un origen. Las diferentes culturas no surgen de la nada. Las simientes de cada nueva fase de la cultura deben surgir necesariamente de la precedente. Nadie puede negar que el judaísmo fue la matriz de la cultura espiritual europea. Si se recuerda que tanto Jesús como Pablo eran judíos, ninguna otra raza que no fuera judía podía servir de base para la nueva dispensación, porque ninguna otra raza era monoteísta. El panteísmo y el politismo tuvieron su día, y ahora se necesita una cultura nueva y más espiritual. Las razas cristianas deben su religión a la cultura judía, de la misma manera que las razas budistas del Oriente deben la suya al hinduismo. El misticismo de Israel es el que suministró los fundamentos del ocultismo occidental y es el que forma la base teórica sobre la que se desarrolla todo el ceremonial. Su famoso jeroglífico, el árbol de la vida, es el mejor símbolo de meditación que poseemos porque es el más comprensible. El cabalista moderno es el heredero de los antiguos cabalistas, pero tiene que reinterpretar la doctrina y formular nuevos sistemas a la luz de la dispensación actual, si es que la herencia que ha recibido representa un valor práctico para él. No proclamamos que las enseñanzas cabalísticas modernas, tal como las hemos aprendido, sean idénticas a la de los rabís precristianos, pero sí podemos afirmar que son descendientes legítimas de aquellos, con el desarrollo que ha sobrevenido después naturalmente. Cuanto más cerca nos encontramos de la fuente, tanto más pura es la corriente. La corriente original del misticismo hebreo ha recibido muchísimos afluentes. Vemos su culminación entre los adoradores nómadas de los astros de la antigua Caldea, donde Abraham, en una tienda, rodeado por sus rebaños, oyó la voz de Dios. Pero el mismo Abraham tiene un segundo plano nebuloso en donde se vislumbran vastas formaciones, la misteriosa figura del gran rey sacerdote, nacido sin padre y sin madre y sin descendencia, que no tuvo principio ni fin de su vida, le administra la primera cena eucarística de pan y vino, después de la batalla con los reyes en el valle, los siniestros reyes de Edom, que gobernaban antes de que hubiera un rey en Israel, cuyos reinos eran fuerzas desequilibradas. De generación en generación podemos trazar el intercurso de los príncipes de Israel con los reyes sacerdotes de Egipto. Abraham y Jacob fueron allí, José y Moisés
estuvieron íntimamente asociados con la corte de los adeptos reales. Cuando leemos que Salomón se dirigió a Hiram, rey de Tiro, pidiéndole hombres y materiales, y que Daniel fue educado en los palacios de Babilonia, pensamos también de que los famosos misterios de Tiro deben haber sido accesibles a los iluminados hebreos, y nos damos cuenta de que la sabiduría de los magos debe de haber influido profundamente en el esoterismo del pueblo de Israel. Esta antigua tradición mística de los hebreos poseía 3 escrituras, los libros de la ley y los profetas, que se conocen como el Antiguo Testamento, el Talmud o colección de los comentarios eruditos sobre aquel y la Cábala, o interpretación mística del mismo. De estos 3 libros, los antiguos rabís decían que el primero era el cuerpo de la tradición, el segundo su alma racional y el tercero su espíritu inmortal. Las personas ignorantes pueden leer con provecho el primero y los eruditos pueden estudiar el segundo, pero los sabios son los que meditan sobre el tercero. Es realmente muy extraño que el cristianismo no haya buscado las claves del Antiguo Testamento en la Cábala. En los días de nuestro Señor existían 3 escuelas de pensamiento religioso en Palestina, los fariseos y los saduceos, de los que se habla frecuentemente en los evangelios, y los esenios, a los que nunca se hace referencia. La tradición esotérica afirma que el niño Jesús ben José, cuando fue reconocido en todo su valor por los eruditos doctores de la ley, que le oyeron hablar en el templo a la edad de 12 años, fue enviado por ellos a la comunidad de los esenios, próxima al Mar Muerto, para ser educado según la tradición mística de Israel, donde quedó hasta que fue a Juan para ser bautizado en el Jordán, antes de comenzar su misión a la edad de 30 años. Sea como fuere, el hecho es que la cláusula final del Padre Nuestro es cabalismo puro. Malkut, el reino, Jod, el poder, y Nazaret, la gloria, forman el triángulo básico del árbol de la vida, con Yesod, el fundamento, o receptáculo de las influencias, como punto central. El que formuló esa oración conocía la Cábala. El cristianismo tuvo su esoterismo en la gnosis, que tanto debía al pensamiento griego y egipcio. En el sistema de Pitágoras vemos una adaptación de los principios cabalísticos al misticismo griego. La sección exotérica, organizada por el Estado de la Iglesia cristiana, persiguió y aniquiló a la sección esotérica, destruyendo todos los vestigios de su literatura, tratando de borrar hasta el recuerdo mismo de la gnosis, de la historia humana. Se recuerda que los baños y los hornos de Alejandría fueron alimentados durante 6 meses con los manuscritos de la gran biblioteca. Es muy poco lo que nos queda de la herencia espiritual de la antigua sabiduría. Todo lo que sobresalía del suelo, por así decirlo, fue completamente arrancado, y solamente excavando las arenas que cubren los antiguos monumentos se ha podido recuperar o descubrir los fragmentos que poseemos. Solo hacia el siglo XV, cuando el poder de la Iglesia comenzó a debilitarse, algunos se atrevieron a escribir algo sobre la sabiduría tradicional de Israel. Los eruditos declaran que la Cábala fue fraguada en la Edad Media, porque no pueden descubrir retrospectivamente la sucesión de la serie de manuscritos primitivos, pero todos los que conocen la manera de trabajar de las fraternidades esotéricas saben perfectamente que toda una cosmogonía o psicología pueden ser transmitida por medio de algún jeroglífico que no signifique absolutamente nada a los no iniciados.